Muy buenas, bienvenidos al canal, bienvenidos un video más al Taurino Solana. Volvemos con todos ustedes para seguir hablando de toros y también con ustedes. Ahora no vamos a hablar de México ni de la Plaza México, ahora vamos a analizar las corridas de las fallas o de la Feria de Valencia. Tanto esperar el inicio de la temporada española y ya ven como el tiempo no corre, sino que vuela, porque ya pasó la primera feria de primera categoría en mi añorada España. Antes de todo de entrar en detalles, ya saben que este es un canal independiente, que no pertenezco a ningún medio de comunicación, nada más que a los vídeos que yo subo, que hablo libremente. Con acierto o con desacierto son mis opiniones, que me encanta hablar de toros con todos ustedes en los comentarios, y para que seguir haciendo eso, pues creo que es un buen momento para suscribirse, para que si les gusta el vídeo me den un buen like y sobre todo lo que más agradezco es que lo compartan para que sigamos creciendo como familia taurina y el canal siga para adelante. Entrando ya en matices, vamos a comentar las corridas de toros. En el canal está puesto mis opiniones sobre las dos novilladas picadas que también ha tenido esta feria. Pero aquí vamos a comentar lo que han sido los festejos mayores, es decir, las corridas de toros. Y la primera se lidió el pasado 10 de marzo, lo que supuso la encerrona del diestro valenciano Román para conmemorar su 10º aniversario de Alternativa. Como también dije en el vídeo donde cuando se presentaron las fallas hicimos el análisis, yo no soy amigo de encerronas, creo que la encerrona era demasiado temprana en el comienzo de temporada para hacerla y que no era menester hacerla en estas fallas, porque le estás quitando puesto a dos compañeros y porque vamos a esperar a ver cómo rueda la temporada, y hay otra feria en julio aquí en Valencia que a lo mejor podías haber hecho o se podía haber hecho esta encerrona. En cuanto a la presencia del ganado, se lidiaron toros de distintas ganaderías, como están viendo. No fue una corrida nada fácil, yo me quedo con el toro de Fuenteimbro por su exigencia, porque fue un toro complicado, un toro que le exigió a Román un esfuerzo, y con el sexto de Algarra. El resto de la corrida la verdad es que no funcionó, como a mi modo de ver tampoco funcionó la encerrona de Román. Un torero que nos cae a todos muy bien, un torero que siempre lleva la sonrisa dibujada en la cara, un torero muy castigado por los toros y además de unas formas muy fuertes y muy brutales, que también en esta corrida resultó feamente volteado por ese toro de Domingo Hernández, que todos pensamos que podía haber sido mucho peor porque fue una caída bien fea, y también fue arrollado por el sexto de Luis Algarra cuando se encontraba ya un Román muy pesado por la tarde y un Román que en ese momento no estaba dentro de sus cabales debido a la primera voltereta sufrida. Vi una encerrona donde vi un torero limitado, sobre todo no hubo quites, intentó poner un par de banderillas y encima le salió mal. Sí estuvo correcto, sí pudo, vamos a decir, matar los 6 toros, cortó una oreja al de Fuenteimbro y otro al de Algarra y salió por la puerta grande, como que era el objetivo que se había marcado, pero una encerrona necesita algo más, necesita variedad, necesita solvencias, necesitas una capacidad física y sobre todo mental para no venirte abajo, y me quedo con lo que he dicho al principio, no era el momento de hacer esta encerrona. La abrió la puerta grande, nos alegramos todos, pudo salir a hombros en vez de por la enfermería, y con eso es con lo que nos quedamos. Ahora vamos ya con la corrida del 14 de marzo, porque ya saben que hubo un parón con las fallas que antes de la pandemia no
no, perdón, con la corrida del 15 de marzo, que hubo ese parón porque el 14 fue una novillada, porque antes de la pandemia no había ese parón. Y fue otro cartel que, como también analicé en su momento, eso de poner un rejonador a una figura del toreo y a un novillero, yo nunca lo he visto, nunca lo he entendido y seguramente nunca lo entenderé. Era la despedida de Pablo Hermoso de Mendoza, que empezaba su despedida por tierras españolas después de haberse estado despidiendo 69 tardes en cosos mexicanos de todo tipo de categoría. Estaba acompañado por el Hermoso de Mendoza, como están viendo y han visto, por Morante de la Puebla y por el novillero valenciano, que ahora es la sensación, Nec Romero. Hermoso de Mendoza lidió, porque también fue una corrida donde, como también están viendo, se lidiaron toros de diferentes ganaderías, y entrando en el Hermoso de Mendoza, como quería decir, lidió 2 toros del KPA que a mí me gustaron, mucho más el que lidió en cuarto lugar que el primero, pero en el primero Hermoso de Mendoza se equivocó al ponerle 2 rejones de castigo a un toro que demostró temple, que demostró nobleza, que demostró clase, pero que tampoco estaba muy sobrado de fuerzas. El cuarto, el segundo, al que le cortó la oreja Hermoso de Mendoza, a mí fue un toro que me encantó, un toro morubeño realmente sensacional. Qué ritmo, qué son, qué temple, qué calidad de embestida tuvo ese toro. Me encantó, pero me encantó muchísimo, con una buena humillación, un toro sensacional. Pablo le cortó una oreja. Y vos claramente y sencillamente, creo que fue un trofeo demasiado escaso para las buenas condiciones del gran toro de Capea. ¿Y por qué fue un premio escaso? Porque se notó a Pablo el cambio y que no estaba aclimatado todavía ni a España ni al toro español. Y sobre todo, la cuadra de la que depende un rejoneador, sea de la categoría que sea, los caballos estaban recién llegados a España y también acusaron el cambio del toro mexicano al toro español, más los vuelos, más todo el control sanitario. Y aunque sacó a grandes estrellas como Berlín, que aquí en México encandiló a la Plaza México, pues el otro día se notó que todavía no estaban preparados. No sé si ese toro en otro momento de la temporada le hubiera cortado las orejas o no. Lo que sí me queda claro es que en otro momento Pablo Hermoso de Mendoza a ese toro sí le hace un lío. Se despidió empezó su andadura, pero si van a ser las despedidas de Pablo Hermoso de Mendoza en ese tipo de cartel, que veo que también se repite en la Feria de Córdoba, pues la verdad creo que haga la despedida lo antes posible, porque yo creo que un número uno, un jinete, un rejoneador que ha revolucionado el arte del rejoneo, tiene que despedirse pues como Dios manda y en su cartel, acompañado por rejoneadores. Vamos con Morante de la Puebla, que se enfrentó a 2 toros de Juan Pedro Domé. El primero fue un toro con muchísima clase, con muchísima nobleza, pero que le faltaba toda la transmisión del mundo. Estuvo bien Morante en el saludo a la Verónica, aunque mucha gente no se enteró, y luego dejó detallitos y quizás la faena más torera de esta tarde tan rara, tan distinta. Pero al toro le faltaba mucha transmisión. El segundo de Juan Pedro fue un auténtico mulo que no le dio mínima opción a Morante, pero viendo que ahora Morante ha tenido otro parón, y yo voy a ser claro, yo veo a Morante igual que como lo vi el año pasado después de lo que fue el triunfo del Rabo en Sevilla. Un Morante que ahora mismo anda buscando a Morante. Yo no sé si tiene gripe, si tiene afecciones pulmonares, si tiene todo lo que se está diciendo, ¿no? No lo sé. Lo que sí sé, y lo sé bien por el entorno cercano con el que he estado hablando, que después de esa tarde de Sevilla, como que Morante se vació como torero. Por eso digo que Morante tiene que andar buscando al propio Morante. Me preocupa la temporada del diestro sevillano. Y vamos con Nec Romero, que se enfrentó a 2 novillos de Talavante. El primero, el novillo, a mí me encantó, para mí ha sido el mejor novillo de las que se ha lidiado en estas fallas, un novillo de Talavante realmente sensacional.
sensacional porque fue una forma de investir, una forma de humillar, una transmisión, un novillo extraordinario. Y me gustó Ner Romero porque vi a un novillero cuajado, a uno que se está terminando de cuajar de cara a esa alternativa que va a tener en el mes de octubre. Tampoco nos vamos a rasgar las vestiduras y vamos a decir que Ner Romero es un torero estilista de exquisitos paladares, no, pero ahora mismo yo creo que es el novillero más importante que hay en la comunidad valenciana y uno de los nombres propios del escalafón novilleril que este 2024, repito y reitero, antes de la alternativa, el próximo mes de octubre, la despedida de Ponce en esta plaza de Valencia, pues que si las cosas le ruedan bien, va a tener una alternativa muy de cara. Me gustó mucho en ese primer novillo, creo que se vació completamente en el Romero, y con el sexto, el que cerraba ya esta variopinta tarde, un novillo también de Talavante, que ese tuvo su miga, tuvo sus complicaciones, tuvo sus cosas. Pues es cierto que hubo fallos de Enel Romero, estamos hablando de un novillero, no estamos hablando de Morante o de una figura del toreo, pero nunca perdió los papeles, tampoco se vio por encima, arrolló por encima del novillo, y creo y repito que es un novillero muy interesante que a mí ya tengo ganas de verlo en Madrid. Vamos ya con el 16 de marzo, donde se colgó el primer cartel de No hay billetes de estas fallas de Valencia. Se lidió, como están viendo, una corrida de Victoriano del Río, una corrida que nunca se tuvo que haber lidiado en Valencia. Valencia es plaza de primera. Sabemos que para encontrar el toro de Valencia y el marzo es prácticamente muy complicado, muy difícil, y a veces tiene que suceder un milagro. Pero una ganadería del prestigio de Victoriano del Río no puede llevar a esta feria 6 toros, que son 6 remiendos, si me permiten la expresión, algunos de ellos sin el trapío suficiente para una plaza de categoría, de primera categoría como es Valencia, que también tiene su toro, aunque no sea el toro de Madrid, ni el toro de Pamplona, ni el de Sevilla, pero no pueden salir toros con cara de novillos y sin el trapillo que se merece esta afición. El cartel, pues lo están viendo, era un cartel ya más fuerte: Sebastián Castela, Roca Rey en la primera de sus comparecencias y el sevillano Pablo Aguado. A mí me gustó Castela en el primer toro de la tarde, de nombre Frenoso, que aunque salió avanto, la verdad es que se demostró una vez Castela el buen momento que tiene, y sobre todo me gustó en ese pique de quites que hubo con Roca Rey, cuando Roca Rey entró en su turno legal de quite y Castela le dio la contestación. Un toro noble, un toro bueno que dejó a Castela. Lo que pasa que a la corrida de Victoriano del Río, aparte de mal presentada, es que no dio juego, pero Castela me gustó en este toro. Con su segundo, el cuarto, otro toro sin opciones. Creo que aquí el Galo, el toro francés, alargó demasiado el trasteo. Con Roca Rey, que había puesto el cartel de No hay billetes, como también lo puso el día siguiente, que también comentaremos ahora, pues venía muy, en mi modo de ver, venía muy presionado a estas fallas de Valencia. El fracaso, o la tarde aciaga aquí del 28 de enero, con ese toro devuelto a los corrales en la reapertura de la Plaza México, en Olivenza, que había estado anunciado 2 tardes y que no había pasado nada, porque solo había cortado una oreja, en Castellón, que las cosas, pues bueno, ahí estuvieron, pero no era lo que se esperaba de Roca Rey. Venía con la crítica en contra, venía con todo, digamos, así una nube, como que se estaba poniendo complicada este inicio de temporada española, y con su primer toro la verdad es que Roca Rey no me gustó, se le vio muy condicionado y estuvo hasta mal con los aceros. Sin embargo, con el quinto, Roca Rey, que fue un toro muy desentendido de salida, inició, porque ya tenía que quemar la traca, nunca mejor dicho, inició de rodillas, con un toro deslucido, un intento del torero, por lo izquierdo vino lo menos malo, pero vimos al Roca Rey que estamos acostumbrados a ver una y otra vez, al tiralíneas, al torero perfilero, pero bueno, le sirvió para cortar una oreja. Y además en una plaza que tiene pues un gran ambiente, como se ha podido ver, que colocó el cartel de No hay billetes, ¿no? Pero no veíamos todavía a ese Roca Rey que habíamos fresco de ideas en temporadas anteriores. Y con Pablo Aguado yo me quedo con su faena al tercer toro, de nombre aldeano, mítico en esta ganadería de Victoria, otro toro sin remate, otro toro al que Pablo Aguado pues prácticamente acarició las embestidas, porque ese toro tuvo una nobleza, aunque sosa,
pero con ese temple que tiene Pablo Aguado, para mí hizo la faena más torera. Lo que pasa es que también al torero, al sevillano, le faltó ponerle un poquito más de alma, de sentimiento, ¿no? Porque estos toreros de arte que están tocados por la varita, cuando son un toro de estos tan noble, pero a veces tan soso, aparte de templar, de torear despacio, si ponen un poco más de ese sentimiento, de ese arte que tienen, yo creo que todavía la faena aún gana más en enjundia. Y con el sexto, pues la verdad es que tampoco le sirvió el toro, como no sirvió toda la corrida de Victoriano del Río, y aunque vimos detallitos, nos quedamos con eso, con detallitos. Por cierto, una tarde en la que José Chacón se desmonteró en banderillas y siguió demostrando por qué es uno de los subalternos más importantes que hay ahora mismo en España, ¿no? Vamos con la corrida del 17 de marzo, donde se lidió toros de Jandilla, que a diferencia de Victoriano del Río, yo vi una corrida muy bien presentada. Una corrida con matices donde saltó un gran toro, que fue el tercero de la tarde, que ahora comentaremos. Al resto de la corrida, repito, tuvo matices y hubo un poquito de todo, ¿no? De todo. El cartel lo están viendo: Manzanares, Rocarrey, y Manzanares, Talavante y Rocarrey. Ahora lo he dicho bien: Manzanares, Talavante y Rocarrey. Vamos con Manzanares. Manzanares me gustó en su primer toro. Un toro que fue flojo de salida, pero luego en la muleta el toro tuvo un ritmo, tuvo una clase, estuvo bien Manzanares, mejor por el lado derecho, que ha sido siempre su mano más fuerte que la izquierda, y sobre todo me gustó que dejó una estocada, la suerte de recibir como en los viejos tiempos del torero alicantino, y le valió una oreja, y creo que una oreja pues justa, ¿no? Luego con el cuarto toro, de nombre León, fue un toro muy venido a menos, donde Manzanares quedó pues prácticamente inédito o poco pudo hacer. Talavante no se llevó ningún toro que le ofreciera ninguna posibilidad. Vimos algún detallito, algún kit, algún comienzo de faena, pero a sus dos toros le faltó bravura, le faltó casta, le faltaron ritmo, tropezó con dos toros mansos que no se lo pusieron nada fácil y que no tuvieron nada por dentro, y la verdad que Talavante es que no se puede ni juzgar porque no tuvo enemigo enfrente, ¿no? Y con Rocarrey se llevó el toro de estas fallas de Valencia, que fue el primero de su lote, de nombre Le Gougier, un nombre un poco complicado de decir y un poco raro, ¿no? Un toro que fue realmente extraordinario, al cual el peruano lo recibió la Verónica, brindó al público, inició con pases cambiados de rodillas, porque ella tenía que reventar Rocarrey y sacarse la espina que llevaba por dentro. Un toro con mucha clase, con mucho ritmo, con una calidad de embestida, colocando la cara, queriendo siempre agarrar los chismes de torear la muleta por abajo, por los vuelos. Vamos a ver, Rocarrey no es un torero que ahora mismo nos emocione, ¿no? A mí no me emociona. Rocarrey tiene un defecto. Primero, que es un torero que el cuerpo físicamente no le acompaña. Es un torero de patas muy largas y de tronco muy estrecho. ¿Eso qué hace? Que a la hora de bajarle la mano, a la hora de llevar los toros, hace el muletazo. Luego es un torero que no se ha tocado ni por el estilismo ni por la varita del arte. Y es un torero de carácter, de casta, prepotente. Entonces sus muletazos siempre son como trayazos, como muletazos fuertes, como muletazos de muchos mandos. Este toro en otras manos pues hubiera lucido y muchísimo más. Pero también puedo decir una cosa: Rocarrey le dio muletazos de mano larga, muletazos donde no enganchó el toro la muleta, y sobre todo por la mano izquierda sí destacó una serie, aunque repito y lo digo una vez más, no es la forma de torear que más me gusta, pero le metió la estocada, cortó las dos orejas y se le dio la vuelta a este bravo toro de Jandilla, que es un premio más que suficiente, porque a mí me dio asco ver como todos los profesionales del mundo taurino, y como todos los que están delante del micrófono, salvo Domingo, que fue el que puso un poco de orden, estaban vendiendo un indulto. El indulto tiene que ser un toro completo. Y la suerte de varas, para mí, sí es importante. Aunque para otros no sean, y hoy en día los toros los veamos más en la muleta, o se les dé más importancia, la suerte de varas sigue siendo esencial para determinar la bravura. Y yo comparto lo que van a hacer este año con ese reglamento de Castilla y León. Y siempre lo he dicho en tertulias, siempre lo he dicho en este canal y en programas donde me han invitado, ¿no?
que cuando se provoca ese conato de indulto, vamos a sacar al caballo de picar y vamos a ver al toro otra vez en el caballo. No hace falta clavarle la puya con una puya de tentadero o dándole la vuelta a la puya y pararlo, lo con el palo, se ve al toro si puede ser de indulto o no. Y si al ganadero le gustó y si el ganadero estaba penado, cosa que también tiene su teatro por medio, pues al final, ¿qué hizo el ganadero? Lo que hacen casi todos los ganaderos. Le cortó los testículos, se lleva el esperma, el semen o la simiente de este buen toro y con eso el ganadero creo que se da por más que satisfecho. Porque puede hacer fecundaciones in vitro o inseminaciones artificiales a las vacas y tener productos de este gran toro. Y además aquí se notó también, y volviendo a Roca Rey, que necesitaba sacarse esa espina, porque en el sexto, con un Roca Rey que se veía su semblante distinto, se fue a Portagayola, ya con la puerta grande abierta, un gesto que creo que tiene su mérito, ¿no? Y hizo un recibo variado por chicuelinas, hizo también un inicio también muy de faena, muy jalado por el público, un toro protestón, donde a mí aquí me gustó, no sé, Roca Rey me gustó más en ese toro que con el buen tercero. ¿Y por qué? Porque este toro tenía más complicaciones, vuelvo a decir lo mismo, Roca Rey es un toro de casta, de poder, que se tocó por la varita del arte, y aquí Roca Rey, para mí, y entre que ya se había sacado ese resquemor, de que él había puesto los carteles de no hay billetes, de que ya salía como triunfador hasta el momento de las fallas, lo vi más relajado delante de la cara del toro. Le cortó una oreja porque la espada metió 3/4 y no fue una estocada rotunda. Y Valencia sigue siendo una plaza de Roca Rey. Vamos con la corrida del día siguiente, la corrida del 18 de marzo, una corrida que se lidiaron, como están viendo, toros de Juan Pedro y toros del puerto de San Lorenzo y la ventana del puerto. Otra de las cosas que no me gustan y que ya lo comenté también antes. Una corrida de toros tiene que ser una ganadería. ¿Ven cómo se meten aquí 2 ganaderías, incluso hasta 3? Pues tenemos Juan Pedro, puerto de San Lorenzo, que es Encaste, Atanasio Lizardo, y el toro de la ventana del puerto, que era también de Encaste Domé. O hay una corrida de Juan Pedro, o hay una corrida del puerto, o hay una corrida de la ventana del puerto. A mí las mezclas no me gustan ni en las bebidas, las cosas también hay que decirlas. Otro cartel variopinto y un poco difícil de digerir, como están viendo, Cayetano, Juan Ortega y Borja Jiménez. Lo mismo que los toreros tienen que tener suerte en el sorteo, también los toros tienen que tener suerte en los sorteos. Y Puntero, el toro que abrió la tarde, que también estuvo condicionada por el viento del hierro y la divisa de Juan Pedro, le cayó a Cayetano. Y ese toro se fue desaprovechado totalmente a los corrales. Un Cayetano que yo sigo preguntándome qué méritos ha hecho para estar anunciado en todas las ferias, en España y aquí en México, porque está en Aguascalientes. La verdad es que no aprovechó a este buen toro en una faena difícil de analizar porque inicia por abajo, se pone a torear, el toro demuestra por el pitón derecho las buenas condiciones que tiene, hay un desarme, luego Cayetano se echa de rodillas, lo muestra por el izquierdo, vuelve a demostrar el toro las buenas condiciones que tiene, pero Cayetano no se entera de la fiesta y está más medroso por el viento que por las buenas condiciones del toro. Lástima de Puntero que no tuvo suerte en el sorteo. Y luego, en su segundo toro, Cayetano, con un toro del puerto de San Lorenzo, fue un toro con casta, con genio, complicado, y vuelvo a decir lo mismo. Cayetano es el torero que menos ha evolucionado técnicamente de todos los que hay en el escalafón. Sigo preguntándome qué hace anunciado en todas las ferias. Juan Ortega, primer toro de su lote, poderoso de Juan Pedro, dejó el recibo capotero toreando a la Verónica. ¡Qué manera de parar el tiempo! ¡Qué manera de torear a la Verónica de salida de este toro que tuvo ya una nobleza y una clase! ¡Y qué manera de jugar los brazos, de meter la barbilla en el pecho y de torear tan despacio, tan a cámara lenta, tan a ralentí! Juan Ortega es el recibo capotero de estas fallas de Valencia. ¿O a ustedes no les parece así? ¿O les gustó más el de Morante? Los espero en comentarios. Y luego fue un toro que me gustó y fue una faena de Juan Ortega que no terminó de levantar vuelo porque el toro no era solo para acariciarlo y que para que pasara. Este tenía un poquito más de casta que el anterior y había que llevarlo, había que poderlo llevarlo, el toro exigía mando. Y Juan Ortega no lo hizo a veces, dejó detalles torerísimos, pero no estuvo
a la altura del toro. Yo creo que ese toro se le podía haber exprimido un poquito más. No sé ustedes también qué opinarán. Y con el del puerto bueno, que en este caso era de la ventana del puerto, pues fue un toro muy deslucido donde Juan Ortega quedó inédito. Apetecía ver a Borja Jiménez y yo creo que a nadie nos defraudó. Borja Jiménez echó por delante, en algo que tampoco entiendo, porque un presidente o una autoridad tiene que decir que toro tiene que echar el toro por delante. Metieron a este Cuba por delante, que era un toro escaso de trapillo para Valencia, y dicen, si este toro entra en la corrida, al que le toque lo tiene que echar en primer lugar. Yo no sé cómo se pueden hacer esas amalgamas en los sorteos por la mañana, ¿no? Y Cuba fue un toro sin trapillo, pues yo vi a un Borja Jiménez que a mí me encantó, porque estuvo torerísimo, poderoso, con una firmeza, con un sitio delante de la cara de ese toro y del sexto. Ojo a la temporada que ha vaticinado ya Borja Jiménez. Como siga teniendo ese sitio, siga teniendo esa firmeza, lo siga viendo tan claro, y a medida de que las ferias van a llegar, se va a torear más, Borja Jiménez puede pegar auténticos puñetazos en las grandes ferias. A mí me apetece verlo ya mucho en Sevilla, en la corrida de Victorino, junto a Roca Rey, porque estuvo realmente sensacional. Le corté una oreja, y además una oreja que para mí han sido de las de más pesos que se han cortado en estas fallas. Y si estuvo bien con el del puerto de San Lorenzo, con el de Juan Pedro, un toro ofensor, que tenía una cara para cualquier plazo de primero, porque era un toro muy serio, fue un toro muy complicado, fue un toro que le exigió a Borja Jiménez un esfuerzo, porque el toro nunca fue claro, y la verdad es que lo acabó metiendo en la faena, lo acabó metiendo en el canasto, dando una lección de pundonor, de firmeza, de valor seco, de conocimientos, de técnica, de saber de los terrenos, y como repito, acabó metiendo el toro en la muleta. Lástima que tiene que corregir todavía para que las estocadas no le caigan tan tendidas, pero también lástima que normalmente en Valencia pasa al revés que en todas las plazas. Aquí el tiro de mulas o de caballo percherón va a la velocidad de la luz, ¿no? Y en el resto de las plazas hay que hasta empujar al caballo para que arrastren al toro, ¿no? Porque yo creo que podía haber cortado otra oreja y haber salido a hombros. Me gustó muchísimo Borja Jiménez. Y vamos con la última de feria, la corrida del 19 de marzo, del Día Grande en Valencia, del Día de San José y del Día del Padre en España. Se lidió una corrida de Montalvo, bien presentada, una corrida que hubo de todo. Yo me quedo con 2 toros porque me gustaron, y el resto matices, pero le faltó más casta, ¿no? El cartel lo están viendo Fandi, Ureña y Emilio de Justo. Lo mismo que he dicho de Cayetano, yo creo que el Fandi que pinta en las ferias, porque ayer se llevó el mejor lote de la tarde de Montalvo, salió a hombros, y realmente el Fandi volvió a hacer una vez más el destoreo, volvió a hacer otro despropósito en el tercio de banderillas, colocando siempre los pases o los pares de banderillas a cabeza pasada, a toro pasado. Y digo yo, ¿qué culpa tenían los 2 toros tan buenos para caer en la mano del Fandi? Ustedes me lo dicen, pero a mí, por mucho que el público los jaló y los sacaron a hombros, yo creo que esos 2 toros se fueron sin torear, o peor dicho, mal toreados al desolladero. Paco Ureña, la verdad es que demostró ya sus buenas condiciones, y en el momento que está con un primer toro flojo, con un generoso, tuvo cierta nobleza, tuvo cierta clase, y mientras le duró el toro, Paco Ureña dejó impronta de lo buen torero que es. A mí lo que me gustó de Ureña fue en su segundo, con el toro Cartero, un toro que fue muy tarde en los primeros tercios, donde inicia Paco Ureña por abajo, en un inicio muy torero, vio un Ureña muy asentado delante de la cara del toro, un toro que sacó cierta nobleza, pero lo mejor de Ureña, esa forma de torear natural, con la mano izquierda y con la mano derecha. Luego es que han sido los naturales más sentidos, los naturales más profundos, los naturales más toreros que nos ha dejado, para mí, estas fallas de Valencia. Qué manera de interpretar el toreo al natural, qué manera de poner la muleta planchadita, como se ha dicho siempre, de tirar, de arrastrar del toro, de llevarlo templado, de que no le enganchara la muleta. Realmente, repito, son los naturales de esta feria de fallas. La pena es que con el estoque, y ha sido siempre una de las grandes asignaturas de Ureña, el estoque, porque ahí había una oreja o inclusive las 2 orejas realmente rotundas y poderosas. Si eso lo hace, en cualquier plaza, pero lo hace en Madrid,
les puedo asegurar que tumba las ventas. Y en cuanto a Emilio de Justo, todos nos apetecía ver a Emilio de Justo, y más después de su paso por la Plaza México, donde nos encantó, pero es que le tocaron dos toros que fueron dos mulos, no le dieron ni la mínima opción al torero cacereño, ¿no? Y fue una lástima porque la verdad es que quedó inédito, no se le puede ni juzgar. Este es mi resumen de la feria de Fallas. Yo creo que tiene muchísimo que comentar, por eso abro debate, que me dejen sus comentarios con toda la libertad, con toda su opinión. Vuelvo a repetirlo, somos un medio independiente, vamos a tirar de este canal para adelante, y que ya ha pasado la primera de primera categoría, y creo que tiene mucho que comentar. Espero sus comentarios, como también espero su like o su suscripción, y que activen sobre todo la campanita, porque esto no ha hecho nada más que empezar, porque vamos a seguir comentando de México, la novillada que hay este próximo domingo en la Plaza México, con la que se cerrará estas corridas o estos festejos de reapertura, y que tenemos ya el domingo de resurrección a la vuelta de la esquina. Así que sería todo un placer seguir contando con todos ustedes. Yo me despido pues diciendo, como hago siempre, larga vida a la fiesta de los toros.